del horario al que estaban convocando. El primer punto del orden del día... Una cuestión previa, sí, si se me permite. En el pleno anterior hemos aprobado una cuestión de urgencia, sí, pero dice el ROF que solamente podrán ser tratados en las sesiones ordinarias siempre que se haya aprobado previamente la declaración de urgencia con el voto favorable de la mayoría absoluta. Hemos votado por mayoría absoluta, pero esto no es un pleno ordinario, con lo cual yo pediría que lo que se ha votado se quede sobre la mesa, no se anule, puesto que en este pleno va la moción que nosotros hemos tramitado. Artículo 51. En cualquier caso, si no sirviera el acuerdo que se ha tomado, como esto tiene efectos en el mes de diciembre, tenemos un pleno ordinario a finales del mes de noviembre en el que se podría volver a tratar el tema. Si ese punto va en el orden del día del pleno siguiente. Ya, lo que pasa es que es una moción y queríamos proponer alguna modificación. No, pero si la ley prohíbe que en un pleno extraordinario haya procedimiento de urgencia, pues lo prohíbe la ley. Por eso digo que no hay ningún problema. En cualquier caso, si el acuerdo no está bien adoptado, yo pediría que el señor secretario se manifieste si procede o no haberlo aprobado. Hay un artículo en el ROF, esta mañana ha surgido la duda, en el que permite en cualquier tipo de sesiones al alcalde, no a los grupos políticos, porque efectivamente en las sesiones extraordinarias no puede haber asuntos de urgencia propuestos por los grupos políticos, pero hay un acuerdo, estoy buscando ahora, no me encuentro, esto no me ha sido encontrado. Aquí, pero el 82.3 que dice: el alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivados, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa. Pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdos sobre alguno de estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Es en virtud del artículo 82.3 por el que se ha incluido lo de, en asuntos de realidad, este punto. Lo dicho que se ratificaba dos cosas: su inclusión y la falta de dictamen en esa propuesta, porque sí está dictaminada la que presentaron ustedes. Y que es diferente del artículo 83 y que es diferente del artículo 91.4, que regula las cuestiones de urgencia en las sesiones ordinarias. Luego entiendo que es posible. ¿Vale? Pasamos al punto número 1 del orden. Pero que conste en acta que nosotros mantenemos que el artículo 51 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local se prohíbe en un pleno extraordinario aprobar nada que no esté ya en el pleno. Vale. Que conste en acta para que... Vale. Punto número 1 de hacer cuenta sobre subvención por el paisaje para recuperación, aljibe y depósito de agua. Convenio suscrito con la Consellería y contrato suscrito con el constructor. Vale. Explicado, señor secretario. Bien, se trata de dar cuenta de la subvención que concedió la Consellería de Industria, ¿no? Estos fondos serán de la Consellería de Agricultura. Sí. Por el cual se ha realizado la obra de recuperación patrimonial del aljibe y antiguo depósito. Vale, se concedió la correspondiente subvención, se sacó a convocación, el asunto se debatió, en la Comisión de Urbanismo del día 26 de octubre, asunto número 1, en el cual se facilitó copia del expediente a los grupos políticos. El señor alcalde explicó la obra que se está realizando, se informó a toda la comisión del expediente y la comisión quedó enterada. Vale, intervenciones, Izquierda Unida. Decir una vez más que de este tema tampoco tenemos toda la información.
voy a decir yo ahora. Nos disteis parte de la información, pero nos falta otra parte de la información. Con lo cual tendremos que volver a hacer preguntas. Leído todo lo que hasta este momento tenemos, que es la memoria inicial, en la memoria inicial de este proyecto se dice: con la habilitación del depósito se pretende transformar este en un mirador que además servirá para poder alojar una estación meteorológica o como soporte de instalaciones de telecomunicaciones vía satélite y terrestre. Como con la palabra mirador ha habido tanto problema y en la comisión no nos aclaramos si se había pedido mirador, si luego era un mirador, si yo no había tengo claro si es un mirador o no es un mirador lo que es, ¿vale? Según Wikipedia, un mirador es un elemento arquitectónico en forma de galería exterior o balcón cerrado en toda su altura que sobresale del muro del edificio, dotándolo de un espacio con grandes vistas al exterior. El mirador sirve además para conservar el calor y proteger el edificio frente a los vientos y a la humedad. Dice miradores en España. En España son característicos en La Coruña y en Vitoria, porque protegen a las casas de los humedales. Y una interpretación más, el Código Técnico de Edificación aprobado en España en el año 2007 dice que se llama mirador a una especie de invernadero adosado y lo recomienda como mecanismo del sistema energético al economizar en gastos de calefacción. Bien, recurriendo en base al proyecto que yo tengo, lo primero que ya he dicho dice que se pretende instalar allí, poder alojar, perdón, una estación meteorológica o como soporte de instalaciones de telecomunicaciones vía satélite y terrestre. Yo, la primera pregunta ¿es compatible un mirador con la instalación de una estación meteorológica o con instalaciones de telecomunicaciones vía satélite? La instalación de antenas varias no es nociva para la salud de la población. Se ha hecho un estudio de riesgos. Allí cabe todo eso. Bien, como el proyecto inicialmente es tan confuso y introduce esta palabra, la Subdirección General de Desarrollo Rural, al programa inicial que se presenta, emite un informe desfavorable, entre lo que señala y devuelve el proyecto, exigiendo que se corrijan las incidencias reseñadas, que son varias. Entre ellas dice: hagan ustedes, les dice, el favor de especificar el uso al que va destinada la actuación y que aporten un estudio de seguridad o salud. Si yo no estoy equivocada, porque claro, como se nos da la información como se nos da, al parecer, según deduzco, el 5 de junio del 2012 se presentó un segundo proyecto que a mí particularmente no se me ha enterado. No sé si al Partido Socialista se le ha enterado, pero a mí no. El 5 de junio del 2012 se presenta un segundo proyecto del que yo no dispongo. En esta ocasión, el Servicio de Supervisión de Proyectos hace dos observaciones. Dice que la actuación está dirigida fundamentalmente a la recuperación, conservación y mantenimiento del bien inmueble y que se clasifica el inmueble de bien de relevancia local, por lo que deberá atenerse a la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. Mis preguntas son las siguientes, dada la alarma que ha generado este proyecto. Primero, ¿cuál es el proyecto definitivamente robado y por qué no se nos ha facilitado? ¿Qué queda por hacer del proyecto inicial? ¿Qué es lo que se ha hecho ya y qué es lo que queda por hacer? Tercera pregunta, dado que las subvenciones no se cobran, ¿toda esta inversión se ha hecho con fondo propio o mediante crédito financiero? Y decir que me parece una vergüenza que por mala información, por mala presentación de proyectos, algo que podría ser realmente útil, como es la recuperación de un patrimonio que creo que debe recuperarse, se haya convertido en algo de mofa popular total y con una serie de quejas increíbles, en base a un proyecto mal presentado, con una palabra totalmente conflictiva y sin saber en este momento, los grupos de la oposición, en este momento sin saber qué se va a hacer realmente allí. Ahora, que como dice el refrán, en el pecado de la penitencia, y ustedes solitos tendrán que contestar a todas las críticas que han surgido en el pueblo. A mí, desde luego, me gustaría saber qué se va a hacer allí, definitivamente, en el mirador o no mirador o lo que sea, qué se va a hacer allí, en qué condiciones y cuánto nos va a costar. Bueno, yo ya en el anterior pleno os dije que creo que es uno de los errores, así a nivel económico, de los más graves que habéis cometido. Y ahí, además, creo que está de acuerdo conmigo buena parte de los gestanos. Entonces, yo también me pareció un poco incluso molesto, fue la carta panfleto esta que mandó el alcalde porque tenía bastantes falsedades. Las falsedades que hemos podido comprobar
los informes, las comunicaciones que había con las consellerías y tal. Entonces, María Ángeles tenía algunas dudas, pero yo tengo incluso algunas certezas sobre este proyecto. Entonces, el proyecto, como ya bien ha leído al principio, el proyecto se pide como mirador. Es que no hay ninguna duda, es que lo pone, es que ya lo ha leído y yo lo voy a y lo pone. Básicamente, para la realización del depósito se pretende un mirador. Pero claro, luego, durante la tramitación, para que sea un mirador, la consellería le requiere que tenga accesibilidad. Entonces, claro, construir un ascensor y ese tipo de cosas se salía ya de toda medida económica y de mantenimiento para el uso que realmente iba a tener. Además, un mirador que no miraba a ningún sitio, que ya lo dije también, miraba al comedor de enfrente o al frontón, como mucho, ¿no? Vale, entonces la consellería les pide que lo cambien. Entonces ya ellos lo único que han quitado del proyecto, la única modificación que han hecho es un tramo de escalera, ya está, que es lo que conecta del suelo al techo, que es donde empieza la escalera de carga. Eso es lo único que han cambiado. O sea, que no me digan que no es un mirador porque lo es, porque si no, ¿para qué sirven los óculos que han puesto, los agujeros que han hecho en el vaso? Si no es para mirar, ¿para qué haces ese agujero? Si no es para ventilar, pues está tapado. Bueno, entonces de ahí saco la primera conclusión de la carta panfleto, que ellos decían que era un mirador y sí que lo era. Eso para mí queda bastante claro. Es que no tengo ninguna duda. Vale, después la carta que pone, la carta panfleto, otra de las grandes excusas es la seguridad. Entonces el alcalde comentaba que había habido dos incidentes que parecía que era poco menos que el huracán Sandy o algo así. Y era que se había caído un trozo de cornisa, peligro puntual, y que se habían soltado unos altavoces. Que se caiga un trozo de cornisa, pues oye, un poco de cemento y tal, y tampoco creo yo que... vamos, no es un fallo estructural, lo que quiero decir. No se va a caer el depósito, porque además está hecho de hormigón, y el hormigón, vamos, ya los romanos hay edificios de hormigón, los romanos ya tenían algunos edificios construidos en hormigón y siguen en pie 2000 años después. Entonces, creemos que no se puede justificar la inversión en base a la seguridad por este motivo, porque no hay grietas, no hay fallos en las zapatas. Entonces, esto es una excusa más. Pero bueno, luego tenemos la última gran excusa que ponía en la carta panfleto, que era la última oportunidad para pedir esa subvención, y ya les dije en el anterior pleno que realmente la Unión Europea programa sus inversiones cada X tiempo, y este año se acaban las perspectivas financieras, aprobarán unas nuevas, y ya les puedo apostar a ustedes que habrán más subvenciones en relación a la conservación. Y bueno, ¿qué más le quiero decir? Vale, pero sin embargo, dentro de esa misma subvención, lo único que se puede hacer no era el mirador. Habían 4 líneas. Ustedes acogieron a la cuarta y habían 4, que os voy a decir cuáles son, que son ayuda a la creación de empresas, dentro de la misma subvención, sin moverse, prestación de servicios básicos para la economía y la población rural y fomento del turismo, además de la recuperación